Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Durante la cumbre de paz de este lunes en Sharm el Sheikh, Egipto, más de 30 países firmaron un documento que garantiza un cese de las hostilidades entre el movimiento de resistencia Hamas e Israel. El objetivo central de este encuentro, convocado por los presidentes de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y de Estados Unidos, Donald Trump, fue buscar soluciones al conflicto en la Franja de Gaza, pero también establecer los mecanismos para su futura reconstrucción en un contexto de grave crisis humanitaria para millones de palestinos, luego de meses de campaña genocida de la ocupación que dejó más de 67.800 palestinos asesinados, 170.000 heridos. También se ha acordado la necesidad de garantizar la entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, un punto importante actualmente bajo el bloqueo de Israel. Son los puntos, las aristas que vamos a destacar. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día también sondeamos la opinión de ustedes, de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos han participado respondiendo a la pregunta y aquí tiene el código QR si no lo ha hecho para que pueda participar. Mientras se firma tregua por Palestina en Sharm el Sheikh, Israel la incumple en tiempo récord. ¿Qué revela esto? Sionismo ignora presión internacional, tregua simbólica para bajar presión sobre Israel. Estados Unidos avala doble discurso. Sin Palestina libre no hay paz. Son las opciones. Invitamos a participar si no lo ha hecho. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito de este escenario. Vamos de inmediato con el análisis. En el estudio me acompaña Moaz Musa, refugiado y activista palestino. Moaz, muchísimas gracias. Así es como se pronuncia, Moaz. Sí, exactamente. Correcto. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros para hablar de este tema tan importante el día de hoy. ¿Qué implicaciones, según tu criterio, tiene la firma de hoy en Egipto sobre la resolución, la posible resolución del conflicto entre Palestina y Hamas, entre Palestina e Israel? Bueno, se habla mucho, se tomaron muchas fotos, se esforzaron más de 30 líderes de esta comunidad internacional que no hicieron nada a lo largo de más de 2 años de campaña genocidia en vivo y directo. Más de 250.000 palestinos entre asesinados, heridos, desaparecidos. Una campaña sin precedente a lo largo de esa historia de la humanidad. La verdad, el pueblo palestino no espera mucho de esos foros, de esas campañas, de esas, digamos, tribunas internacionales que sabemos muy bien que están destinadas a, de una manera u otra, a volver a la estrategia de la impunidad de los Estados Unidos e Israel, de volver a presentar a los Estados Unidos e Israel como un miembro integral del Medio Oriente, tratar de una manera u otra empujar ese proceso, como ellos lo llaman, proceso de paz. No se habla nunca, no se ha hablado hasta el momento de las razones fundamentales que han conllevado a la región, al pueblo palestino, a esa situación catastrófica, que es ponerle fin a la ocupación sionista, llamar las cosas por su nombre. Pero hay una rúbrica y la importancia, por supuesto, garantía se llama este acuerdo. En tu criterio, Moaz, ¿qué queda pendiente? ¿Qué es lo más importante que queda pendiente en ese acuerdo? Bueno, no hay paz sin justicia. No reconocemos las raíces de lo que nos ha llevado a eso, no vamos a conquistar ningún objetivo. Se habla mucho de un proceso que pudiera llevar en su fin o abrir un camino hacia supuesto paz de 2 estados. Ni Trump habló de 2 estados, ni Netanyahu habló de 2 estados. Netanyahu ha sido muy claro de rechazar cualquier posibilidad de la existencia de un estado palestino sobre el suelo palestino. En ese caso, bueno, sabemos muy bien qué es lo que nos espera de esos foros internacionales encabezados, por supuesto, por Estados Unidos, que tienen un solo objetivo. Ante esa presión popular internacional, ante la desenmascaración de la cara del sionismo y de esa legitimidad supuesta de Estados Unidos e Israel y toda su campaña genocida, viene en un momento muy importante, bueno, para los Estados Unidos e Israel, para el imperialismo norteamericano, bajar esa presión, dar de una manera u otra un falso positivo de que pudiera empezar unos procesos de paz. Sabemos muy bien que la paz sin la justicia, sin reconocer los derechos históricos del pueblo palestino, no lo vamos a conquistar. En este caso,
los discursos de algunos líderes han sido muy positivos. Reconocemos, por supuesto, algunos discursos positivos, como son los de Turquía, de Qatar, del mismo presidente egipcio, que fue el anfitrión, pero lamentablemente todos esos países no tienen esa fuerza internacional que obligue, que haga presión fuerte hacia el Estados Unidos de Israel y su patrocinante, ¿no? Estados Unidos, para ir en el camino de desocupar a Palestina, de descomponer todos esos asentamientos, de derecho al retorno de los refugiados palestinos y, por supuesto, conquistar el objetivo anhelado por todo el pueblo palestino, ver a una Palestina libre. Sí. ¿Cómo interpretas también la ausencia de Netanyahu en esta reunión? Bueno, el mandatario estadounidense trató de una manera u otra en su discurso de invitarlo. Hubo toda esa expectativa de que Netanyahu iba a ir a la cumbre de Sharm el Sheikh. Parece que por miedo a la descomposición de esa coalición derechista, fundamentalista del gobierno israelí, no se atrevió a llegar ahí. Hubiera sido una ofensa grave, tanto para Egipto como para toda la población árabe musulmana y sobre todo para el pueblo palestino, que ese criminal de guerra solicitado por la Corte Penal Internacional sea recibido en una cumbre internacional como para volver a esa política de la impunidad y volverlo a presentar y lavarle toda su imagen pública luego de una campaña. La sangre de nuestros pueblos, de nuestro pueblo palestino, todavía no se ha secado, todavía no se ha hecho justicia, estamos todavía en un proceso muy débil, muy frágil. Sabemos muy bien que el Estados Unidos de Israel busca recuperar sus prisioneros y volver a esa campaña. Están a la expectativa de inventar cualquier pretexto, inventar cualquier excusa como para que vuelvan a esa campaña genocida, a la maquinaria militar del ejército neonazi, ¿no? Y lo que nos toca es seguir en ese camino de resistencia y con la solidaridad popular creciente a nivel internacional, que sí, verdaderamente está haciendo efecto. Sí, y justamente hablando de Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pedía al Parlamento israelí indultar al primer ministro Benjamín Netanyahu, procesado en 3 casos de corrupción. Este delito no se limita al ministro sionista, sino que además involucra a su esposa. Vemos acá información de este portal que habla de que ambos acusados recibieron $260.000 en bienes de lujo, entre cigarrillos, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos. Y a esto se suma un amplio historial por politizar todos los medios israelíes a su favor, además de propuestas que buscan debilitar la autoridad de los tribunales. Como era de esperarse, el primer ministro ha negado cualquier acusación en su contra, argumentando que todos los casos son infundados. Y en ese contexto también quería preguntarte, Moaz, porque el rechazo se ha visto dentro del Parlamento de Israel. Fue abuchado el propio presidente Donald Trump en su discurso sobre la paz en Medio Oriente, y ha sido precisamente 2 diputados de izquierda que han pedido que se libere al pueblo palestino y se reconozca el Estado. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, por supuesto, sabemos muy bien que hay una parte, a pesar de que es muy mínima, que también representa a nuestro pueblo palestino que vive dentro del Estado Sionista de Israel. En este caso, el diputado Ayman Odeh, el diputado Ofer Kessif, que son diputados de la izquierda, que han siempre defendido los derechos históricos del pueblo palestino, pero todavía son voces mínimas que no llegan a ejercer esa presión ante una maniobra que pone al servicio del discurso fundamentalista, del discurso bíblico, talmúdico de Benjamín Netanyahu y de su bandilla sangrienta, ¿no? Todo lo que pudiera duplicar y fortalecer y consolidar aún más esa creciente derecha fundamentalista dentro del Estado sionista de Israel. Llama la atención que lo que usted señala ahora, que Benjamín Netanyahu viene acumulando esfuerzos, haciendo esfuerzos para debilitar a las autoridades de los tribunales israelíes. Los cargos se le acusa de corrupción, de recibir bienes de cigarrillos y joyería. No se ha hablado una sola palabra
ante esa campaña genocida. No se ha hablado del historial criminal de Benjamin Netanyahu, no se ha hablado de miles y miles de prisioneros palestinos sin cargos en cárceles israelíes, incluso antes del 7 de octubre, antes del diluvio del Aqsa. No se habla de esa política de promover los asentamientos, de promover el robo de las tierras, de los recursos naturales del Estado palestino. Eso también demuestra ese régimen en su totalidad, a pesar de tratar de presentarse como un Estado demócrata y que todos sus aparatos están funcionando, un primer ministro que está siendo juzgado, pero esa misma autoridad que debería ser una autoridad moral y que pone la justicia por encima de todo, no dice nada ante las violaciones claras, ante violaciones flagrantes, no solamente al derecho internacional, sino también a la lógica de la existencia, de la mera existencia del pueblo palestino. Sí. Lo cierto es que siguen regresando palestinos liberados por Israel y lo hacen en un ambiente hostil, lo hacen en un ambiente en el que efectivamente los escombros y la muerte ha ceñido a la población gazatí en los últimos meses. Vamos a ir a una primera pausa y quiero que te quedes con nosotros. Más adelante seguimos hablando sobre este escenario. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en redes sociales con nuestra pregunta y al final de la emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Palestina y otros puntos importantes de lo que ha ocurrido el día de hoy al margen de la reunión de esta cumbre en Egipto. Y es que el movimiento palestino Hamás denunció una maniobra del régimen sionista con una lista de rehenes gazatíes que han de ser liberados. En declaraciones, el dirigente de Hamás, uno de los dirigentes de Hamás, ha revelado la eliminación de algunos nombres del listado y la negativa de excarcelar a 6 importantes líderes nacionales palestinos secuestrados durante muchos años en Israel. Se ha calificado la acción como violación directa del acuerdo alcanzado mediante la mediación internacional. El convenio establece que Hamás entregará a 20 cautivos israelíes con vida y los cuerpos de otros 28, mientras que Israel liberaría a unos 2.000 palestinos detenidos ilegalmente en sus cárceles. Sin embargo, se ha deportado solo a 154 prisioneros que serán liberados y enviados a países vecinos. Me encuentro con Muaz Musa, refugiado y activista palestino, para seguir analizando el tema. Esta denuncia, por supuesto, hay cautela desde el inicio de todas estas conversaciones y desde que se llegaba al acuerdo. Cautela precisamente por lo que Israel pudiese realizar durante todo esto y la negativa a muchos planteamientos de Hamás. ¿Cómo estás viendo y cuál es tu comentario sobre este tema? Bueno, se esperaba, como bien usted lo señala, se esperaba que Israel iba a hacer todo su esfuerzo para generar pretextos para no cumplir, como lo ha hecho durante más de 77 años, a lo acordado, incluso existiendo supuestas garantías internacionales de Estados Unidos, de otros países de la región. La verdad es que, independientemente de nuestras observaciones sobre ese acuerdo, el objetivo principal, fundamental para el pueblo palestino hoy en día y del movimiento de resistencia Hamás y otras facciones de la resistencia palestina es detener esa masacre, es detener esa campaña genocida, es darle un respiro a nuestro pueblo que ha sufrido muchísimo, muchísimo durante esos 2 años. Aquí estamos hablando en un estudio a miles y miles de kilómetros de la Franja de Gaza sin entender verdaderamente la realidad catastrófica por la cual ha atravesado nuestro pueblo, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, sin servicios, sin acceso a la salud, sistema de salud totalmente destruido, sistema de educación totalmente destruido. La mera existencia del pueblo palestino ha estado o sigue estando amenazada por esa maquinaria genocida de Estados Unidos e Israel, por lo que lo que se está apostando es que hagamos todo lo que pudiéramos de nuestras manos para detener esa campaña genocida, aferrar la existencia del pueblo palestino sobre el suelo de la Franja de Gaza, impedir ese proyecto
tan anhelado de la derecha fundamentalista sionista y del gobierno de Estados Unidos encabezada por esa administración de Donald Trump de convertir a la Franja de Gaza en una riviera, de expulsar a millones de palestinos fuera de Palestina. Eso sería el objetivo y el logro y la conquista más importante de la resistencia palestina en este momento, en esta fase de lucha y de resistencia acumulada durante esos 77 años. Entendemos muy bien que las ecuaciones de fuerza pudieran no imponer al Estados Unidos de Israel a respetar todo lo acordado. Sabemos y entendemos muy bien que ellos han venido negándose la excarcelación no solo de esos 2.000 palestinos, todavía independientemente, aun cuando Israel libere a esos 2.000 prisioneros palestinos, quedarían en cárceles israelíes 9.000 prisioneros palestinos. Claro. Decenas de ellos son niños, decenas de ellos son mujeres y cientos de ellos han pasado más de 15 años en las mazmorras del sionismo. Por eso que, bueno, entendemos también que la visión no solamente de la resistencia islámica Hamas y del resto de las facciones palestinas, sino del pueblo palestino en global, de esa admiración, de ese respeto bueno, gigante hacia la heroica resistencia de nuestros prisioneros, que llama la atención que Hamas no está solicitando la liberación de sus prisioneros, sino los prisioneros del pueblo palestino. Figuras como Marwan al-Barghouthi, uno de los líderes del pueblo palestino y del movimiento Fatah incluso, el adversario palestino de Hamas, incluso el líder del Frente Popular, Ahmed Saadat. Es decir, estamos hablando de figuras, de símbolos de la resistencia del pueblo palestino, independientemente de su color político, su ideología. Entendemos la necesidad de la unidad del pueblo palestino en esos momentos tan decisivos, y ante ese ataque que se está disfrazando por iniciativas de paz sin reconocer la existencia del pueblo palestino, sin reconocer la legalidad internacional y sin exigirle inmediatamente a los Estados Unidos y a Israel la desocupación completa de la tierra palestina. Sí, y por otro lado quería seguir abordando más detalles sobre lo que viene a continuación también, porque es importante. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una segunda fase del acuerdo sobre Gaza y expresa su deseo de un pacto con Irán. ¿Qué esperar de esta fase de Estados Unidos? Bueno, como es de costumbre, ya estamos acostumbrados a ese presidente de Estados Unidos. Habla mucho de la paz, pero cuando vamos a los detalles vemos que su paz no es más que agresiones y ataques permanentes, violaciones permanentes. La paz de él es la paz lograda, alcanzada mediante la fuerza, no se entiende como... La paz de los escombros, como decía el presidente Nicolás Maduro. Exactamente, es decir, ¿cómo es posible que tú bombardees a un país soberano, ataques a un país soberano, bloqueas a un país soberano, sancionas a un país soberano y lo llamas a negociaciones de paz? Eso es, bueno, fuera de la lógica, fuera de la legalidad internacional. El primer paso que esa administración de Estados Unidos tiene que comprender para que verdaderamente su discurso sea acorde a la realidad y toque la lógica de la población internacional que verdaderamente hoy en día está siguiendo todo lo que está aconteciendo, no solamente en el Medio Oriente, sino todas las violaciones que está cometiendo contra nuestros pueblos del sur, es que tiene que hablar con la legalidad internacional, reconocer que tiene que poner fin a la supremacía de Estados Unidos, de reconocer la soberanía, de la independencia de todos los pueblos, independientemente de su fuerza militar, independientemente de su fuerza económica, independientemente del grado de desarrollo supuesto, según visto desde los ojos de Washington o Bruselas o París. Aquí estamos hablando de serias amenazas a la humanidad. Sí. Vamos a escuchar un sonido del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Anunciaba una propuesta que ayudará a reconstruir a Gaza. El mandatario decía que junto a otros países planea enviar brigadas de agricultores, de constructores y brigadas médicas para lograr el renacimiento de Palestina. Esto decía. La causa de Palestina es la causa más sagrada de la humanidad. Nosotros estamos trabajando en una idea con organizaciones internacionales para, desde Venezuela y desde otros países, estamos proponiendo enviar brigadas de constructores, brigadas de agricultores y brigadas de médicos para Gaza
a ayudar y acompañar al pueblo. Brigadas internacionalistas de paz, donde vayan constructores, donde vayan agricultores a producir y donde vayan médicos y personal de salud para acompañar en la reconstrucción. Ojalá así se pueda y esta causa sagrada de la humanidad no sea abandonada más nunca hasta que se logre el gran objetivo del renacimiento de Palestina, como dice este hombre valiente. Ahí estaba el primer mandatario venezolano. Muaz, tu comentario final sobre esta iniciativa, ¿no? Porque hablamos siempre desde la retórica en los medios de comunicación sobre lo que va a ocurrir, quién va a quedar en Palestina, qué va a hacer Estados Unidos, si Israel cumple o no, pero está la arista también de un pueblo que está sufriendo, que está regresando, y se dan este tipo de iniciativas como para poder solventar de alguna manera esa crisis humanitaria tan grave que hay en la franja. Por supuesto, saludamos esa solidaridad inquebrantable de la República Bolivariana de Venezuela, ese compromiso que el pueblo palestino siente, esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Soñamos y hacemos todo nuestro compromiso, nos ponemos al servicio de cumplir esa iniciativa, porque verdaderamente el pueblo palestino en esos momentos, sobre todo en la Franja de Gaza, requiere mucha asistencia, mucha solidaridad concreta. Esas brigadas médicas para atender a más de 2 millones de palestinos que están careciendo de cualquier servicio de salud, y verdaderamente se necesita un esfuerzo de los pueblos del sur, porque entendemos que ese discurso retórico de Washington y de Bruselas busca es ganancia, busca es borrar, por supuesto, cualquier vínculo del pueblo palestino con su tierra. Por eso nosotros apostamos por esas solidaridades, esas iniciativas de los pueblos del sur que sí abrazan nuestra causa, sí entienden en lo fundamento, en las raíces, las verdaderas causas, y llaman verdaderamente a resolver en sí, bueno, las razones históricas que nos han llevado a ver ese genocidio, poner fin a esa impunidad del Estados Unidos a Israel, poner fin a la ocupación y ver a una Palestina libre con, por supuesto, la solidaridad y la mano amiga de Venezuela y de Colombia y de todos los pueblos del sur. Sí, sobre todo la comunidad internacional que en los últimos meses pues ha tenido, a través no solamente de Venezuela, por supuesto de los movimientos sociales en todo el mundo, también de la flotilla Global Summit, que hemos visto cómo ha llevado la ayuda humanitaria en los últimos meses a la Franja de Gaza. Quiero finalizar, Muaz, antes de hacerlo, vamos a ver los resultados de la encuesta que le damos a nuestra audiencia el día de hoy, y ahí la tenemos en pantalla. Mientras se firma tregua por Palestina en Sharm el Sheikh, Israel le incumple en tiempo récord. ¿Qué revela esto? Bueno, el 47% de los usuarios dice sionismo ignora presión internacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en la encuesta desde Telegram. Muaz, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, por hacernos entender un poco el escenario, y por supuesto a ustedes, gracias por seguirnos, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Será hasta una nueva oportunidad.